unas breves declaraciones respecto a los anuncios hechos por el Gobierno en la rueda de prensa del Consejo de Ministros o posterior al Consejo de Ministros. Aunque en todo caso les he de decir que estas cosas siempre son provisionales, porque una cosa es lo que dice el Gobierno en las ruedas de prensa después del Consejo y otra cosa lo que mañana publicará el Boletín Oficial del Estado o lo que finalmente se cuelgue en la página web de la Moncloa. Bien. En relación con las medidas de regeneración democrática y lucha contra la corrupción que ha anunciado el Gobierno, decirles que la credibilidad tanto del Gobierno como del Partido Popular en este tema de lucha contra la corrupción es muy pequeña. Está muy baja esa credibilidad. Porque nada de esto hubiese ocurrido si no se hubiese dado el caso de Luis Bárcenas, el caso del Partido Popular y el caso Gürtel. El Gobierno nunca habría hecho ningún movimiento en relación contra la corrupción si no hubiese sido por el comportamiento de su extesorero y por el comportamiento de una parte importante de sus cargos públicos. Por lo tanto, le decimos al Gobierno, en relación con las medidas que hoy ha presentado, lo mismo que le dijimos en el debate del Estado de la Nación o que le hemos dicho posteriormente, que como su credibilidad es muy poca, convoque una subcomisión del Congreso de los Diputados en la que se llame a expertos, a personas de la universidad, a mucha gente que desde la sociedad civil ha estudiado esto, que después de escuchar a todas estas personas los partidos políticos podamos hacer nuestras propias aportaciones, que las haga también el Partido Popular, y que los resultados de esa subcomisión sean lo que finalmente se conviertan en unas reformas legales de calado. Porque mientras que sea el Gobierno, el mismo que está obstruyendo, el Partido Popular, el que está obstruyendo la acción de la justicia, el que, con la otra mano, quiera aprobar medidas contra la corrupción, no resulta muy creíble. Algunas de las medidas nos parecen bien, ya se lo dijimos en el debate del Estado de la Nación, pero como no tienen credibilidad, lo que les decimos es que vayamos a una subcomisión en la que podamos llamar a expertos que nos hagan aportaciones, porque el papel de la sociedad civil, de la sociedad en su conjunto en este tema es muy importante. No podemos ser endogámicos en la lucha contra la corrupción porque somos los partidos políticos los principales responsables de luchar, pero también somos los objetos de la investigación y por lo tanto es preferible que la sociedad participe en las medidas que se vayan a adoptar finalmente. Ahora bien, algunas de las cosas que le hemos oído a la vicepresidenta del Gobierno nos preocupan, porque cuando habla de agilizar determinados procedimientos, lo que nos gustaría es que se concrete esto, porque a ver si se van a agilizar unos y otros no, a ver si se van a agilizar unas piezas separadas y otras no, y a ver quién va a tener la decisión de agilizarlas. Y luego no nos gustaría que la agilización viniese de la mano de los acuerdos entre el juzgado, el juez, la fiscalía y los sospechosos o presuntos culpables. Ya les decimos que si eso es así, no vamos a estar de acuerdo. Si la agilización viene por acuerdos que eviten el procedimiento penal, no vamos a estar de acuerdo. Bien. Segundo tema que ha tratado el Consejo de Ministros, que es la reforma del Código Penal. No se ha colgado todavía la reseña en la página web de la Moncloa y por lo tanto lo que conocemos es lo que el ministro de Justicia y la vicepresidenta han dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Lo que les decimos es que el Partido Socialista en este tema se va a guiar por tres principios, que es que la reforma tiene que ser constitucional, que las penas, las medidas y los tipos tienen que ser proporcionales y que el fin de esas penas tiene que ser el que establece la Constitución, que es la reinserción y resocialización de las personas objeto de las penas punitivas. Si alguna de las medidas propuestas por el Gobierno no cumple con alguno de estos criterios, nosotros no estaremos de acuerdo. Y ya les adelantamos, ya les avanzamos, que tal como ha formulado el ministro de Justicia la medida de prisión permanente revisable, nosotros consideramos que es inconstitucional. Tercer paquete de medidas de las que ha hablado el Gobierno tras su reunión de hoy. Es la reforma de las administraciones para
mejorar la eficacia y reducir gasto. Nosotros estamos de acuerdo con la supresión del organismo autónomo de la cría caballar de las Fuerzas Armadas. Pero como todas las medidas sean de este calado, no estamos ante giros copernicanos, que nos anunciaba en su día la vicepresidenta del Gobierno, sino ante giros pequeñitos, ante cambios pequeñitos. Y nos suena a que todo lo que se nos ha venido anunciando y todo lo que hoy se nos ha anunciado son pequeños cambios, pequeñas reducciones de comisiones interministeriales y de organismos que no tienen ningún gasto o muy poco gasto. Por lo tanto, no estamos hablando de grandes reformas frente a lo que nos anunció el Gobierno. El Gobierno nos habló de grandes reformas y parece que no hay grandes reformas, no hay grandes novedades. Ahora bien, al Gobierno le decimos que antes de seguir adelante por esa senda, que nos cuente qué es lo que ha pasado hasta ahora. La vicepresidenta nos dijo en su día que se habían impulsado 210 medidas. Hoy nos ha dicho que de esas 210 medidas, 15 ya estaban terminadas y faltaban 194 o 195 estaban pendientes en distintas fases de ejecución. Pues bien, que nos diga cuánto hemos ahorrado con esas 15. Y así nos vamos haciendo una idea de por dónde puede ir el resto. Porque se nos anuncian grandes cambios, grandes movimientos copernicanos, y luego a ver si resulta que todo eso es para que no se produzca ningún ahorro.